encontrarnos en esta oportunidad. La idea es terminar el programa y cerrar algunos conceptos e interrelacionarlos, porque lo único importante en esta asignatura es que los conocimientos estén autorreferenciados y vinculados, si no, información suelta no constituye un aporte para la ingeniería. Así que en cuanto a la temática, veremos suelos para fundaciones y fundaciones propiamente dichas, y algunos conceptos que relacionan las temáticas anteriores con los temas actuales. A ver si me saco propaganda encima. Bueno, en función del horario vamos a dar comienzo. Vamos a trabajar con material que ya figura en la página. Vamos a retomar algunos videos que ya están presentes en la página, y después vamos a recorrer otros documentos nuevos. Para la introducción de suelo en fundaciones, que es el material que nos falta dictar, vamos a tener en cuenta que vamos a estudiar los suelos en función de la fundación o cimiento que sobre él se deba aplicar, tanto sea para cualquier tipo de edificaciones como para veredas, caminerías, playones, playas de maniobra, de estacionamiento, cordones, cunetas, pavimentos o inclusive conceptos básicos de mantenimiento de rutas o caminos en tierra, ¿no? Entonces, vamos a profundizar únicamente hasta ahí, porque nuestro objetivo es ese, empalmar con el tema de las fundaciones, que son las estructuras que van bajo el suelo, también denominadas comúnmente bueno. Entonces, hasta ahí avanzaremos en el conocimiento de los suelos y trataremos de relacionarlo con el tema subsiguiente. Evidentemente, y tienen que surgir de parte de ustedes muchas dudas, muchas consultas, que por favor las van anotando, incluso y fundamentalmente el rol del ingeniero industrial en esto y cómo se interrelacionan estos temas, con todos los demás, porque ese es el núcleo de la asignatura, la interrelación de temas. Bueno, ahora vamos a recurrir a un material grabado el año pasado para la introducción. Así que ahora vamos a compartir brevemente un video. ¿De acuerdo? Un video, 15, 20 minutos y lo paramos para las preguntas. ¿De acuerdo? Un video del año pasado. Por favor, después por supuesto está en la página. Por supuesto está en la página. Este y otro material. Después me confirman si se ve o se escucha y cómo se escucha. Si hubiera algún problemita de sonido, recuerden que el original está en la página. Bueno, lo lanzo. Ahora sí. Bueno, así estamos grabando. Buen día.
todos, antes de que empiece a contar un poquito de suelos, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Con un suelo, a los agregados naturales de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, que pueden separarse por medios mecánicos sencillos o que se presentan disgregados. Se excavan, parten en trozos con esfuerzos débiles, por ejemplo, el pico y la pala. Supongamos que esta fuera la línea del terreno que separe el suelo de la parte exterior. Y aquí tuviéramos la estructura la cual necesitaríamos fundar, o sea, una estructura intermedia para el soporte del esfuerzo. La situación del suelo sería esta. El suelo sería este elemento respecto a esta fundación, respecto a esta estructura. Esta sería la posición del suelo en la parte que le corresponde. Hay muchas formas de referirnos a los suelos. La primera y más elemental es la referida a su granulometría, o sea, a su tamaño. Desde ese punto de vista, del tamaño, podemos separar tipos de suelo en materiales de la fracción gruesa y materiales de la fracción fina. Los límites es 0,075 milímetros, o sea, un tamiz número 200. Si colocamos un tamiz de malla y 200 y cambiamos el material retenido sería el material pasante por las arandas sería el límite que separa la fracción gruesa del suelo de la fracción fina. A su vez, dentro de la fracción gruesa tenemos el más chico más grande, arena y grava. Y en la fracción fina, arcilla y limo. Entonces sería grava, arena, limo y arcilla. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Todo el material está en la página. Acá hay solamente un brevísimo resumen. Todo el material está en la página. Hay varios videos que les pido que con atención los escuchen, los vean. Son videos algunos largos, no los he cortado. Hay algunas partes que las saltean o las escuchan nada más. Pero me parece que material sumamente interesante y complementario. Por favor, los videos, aunque sea de forma corrida, veanlos. Bueno, entonces, establecida la clasificación muy importante de los suelos, son de su granulometría, esto desde el punto de vista teórico. Esto es como si los suelos tendrían una sola parte. En la práctica, los suelos son una mezcla de todos o cada uno de estos componentes. Bueno, a su vez, acá tenemos la explicación de recién, también 200. O sea, una distancia entre hilo y hilo del tamiz de 0,55 milímetros. Separa la grava de la gruesa de la parte fina. A su vez, están 1,4, o sea, una separación entre malla de 4,75 milímetros, separa la grava y la arena. Estos son nombres técnicos de la calle, la terminología es bastante diferente, ¿no? Bastante diferente.
Esta es la terminología técnica internacional con la cual se denominan los suelos. Bueno, a su vez, evidentemente aquí ya no nos quedan los tamiz, ya no hay forma. Entonces, esto vamos a tener que separarlo de otra manera, porque ya no hay forma de conformar un tamiz con una separación para separar estos materiales. Entonces, la tabla de nombraba, tamiz número 4, arena, tamiz número 200 y la reacción. Bueno, fuertemente el comportamiento mecánico de los suelos de fracción fija, no tanto de fracción gruesa. Entonces, el comportamiento del suelo en condición saturada con mucha cantidad de agua afecta fuertemente la fracción fija. Nosotros sabemos que el suelo con el cual pensamos fundar el suelo tiene que tenemos que prever su comportamiento para los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, tendremos que considerar situaciones más desfavorables, las más desfavorables que se pueden presentar. Una de ellas es la condición de saturado, o sea, lleno de agua. En esa circunstancia, si el material fuera grueso, su incidencia sería relativamente pequeña, pero en el caso de que fuera fina, la incidencia es importantísima. Entonces, siempre estamos buscando la condición más desfavorable que se puede producir en los años de vida útil de esa estructura respecto a ese suelo. Desde ese punto de vista, se estudia con especial cuidado la fracción fina del material. Respecto de la fase sólida en cuanto al tamaño de graduación, podemos graficar en graficar el porcentaje de material que pasa en determinado tamiz. Y si se randea un material por ese tamiz, la fracción que pasa en determinado tamiz lo grafico marcado. Y acá el diámetro del milímetro. El diámetro del milímetro de la máquina. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir, si acá tenemos el ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? El concepto es que la idea es tratar de caracterizar al suelo, aproximarlo, con las limitaciones del caso, a un sólido, semirrígido, que se adapte más o menos a la ley de Hooke para poder aplicarla, lo cual es bastante relativo porque este material se comporta muy diversamente. Por el momento estamos estudiando como si los suelos se constituyeran de una sola granulometría, ¿sí? Después vamos a ver que los suelos comparten varias granulometrías y lo que nos va a importar de él es su comportamiento mecánico respecto a su capacidad física para resistir la fundación que sobre él se apoya. Y cuáles son los mejores suelos o los peores suelos para que toda la estructura descanse sobre él. Si los suelos fueran malos, necesitaríamos mucho más estructura. Si los suelos fueran de mala calidad o en malas condiciones, necesitaríamos mucho más estructura y un gasto que para el ingeniero industrial es
irrecuperable, irrelevante, o sea, no es la preocupación de ingeniero industrial gastar mucho en estructura. Entonces, por eso el interés en determinar bien las características del suelo, qué modificaciones o qué situaciones hay que contemplar para que ese suelo tenga el mejor comportamiento y la estructura sea la menor posible y que se acomode perfectamente al suelo sin rajarse, resquebrajarse o hacer inoperantes todos los elementos mecánicos de todo tipo, maquinaria que estén dentro de la fábrica, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más. Milímetros, mayor el diámetro, menor el diámetro. Un porcentaje que pasa el tamiz. Desde ese punto de vista, un gráfico representativo de un material grueso sería este. Este sería un gráfico representativo del material grueso, entre estos diámetros y pasante este material. O sea, supongamos que tenemos una muestra de suelo, hagamos una cantera de agregado grueso, hacemos, saladeamos ese material, y a medida que saladeamos, vamos anotando los diámetros y los pasantes de una muestra de material. Si la misma operación la hiciéramos con material fino, para estos diámetros y estos pasantes, tendríamos aquí las puras características de un material fino. Desde el punto de vista de la mecánica estructural de los suelos, esto sería un puro del material grueso y esta es una de material fino. Desde el punto de vista estructural, lo que se busca es un material bien graduado, que tenga una parte importante del material grueso y fino. Y esto sería una curva de material bien graduado. ¿Por qué se busca esto? Bueno, porque si tuviera una muestra solamente de material grueso, imagínense, gran grueso tendría muchos pasillos. Y ese material simplemente, a medida que soporta la presión, se iría compactando y eso se endurecería. Lo mismo con el material fino, que tuviera un comportamiento bastante anómalo con presencia de agua o salto de agua. Entonces, teóricamente, lo que se busca es que todos los espacios vacíos estén cubiertos por material granuloso o granulofino. Un granuloso, un granulofino, un granuloso o un granulofino. Desde ese punto de vista, el volumen de vacíos influye en el comportamiento estructural según el mínimo posible. Y ese comportamiento de vacío también es el que eventualmente se haya con agua, que es el que causa el efecto perjudicial. Bueno. Este tema, cuidado, porque tiene ciertas similitudes con el tema de áridos para hormigón, ¿no? Es muy común que lo confundan. Es una confusión bastante importante. Tienen que tener conceptualmente muy claro de qué estamos hablando y de qué se está tratando. En este caso, estamos hablando de suelos para fundaciones. Hay algunos criterios o conceptos parecidos a la granulometría de los áridos para el hormigón. Anoten, tengan en cuenta, porque son frecuentes las confusiones y bueno, evidentemente el enfoque es totalmente distinto. Tengan presente que
el concepto de suelo que nosotros estamos utilizando. Si nosotros hoy entramos a la Facultad de Ciencias Agrarias para la carrera de ingeniero agrónomo, seguramente recorriendo las aulas nos encontraríamos con un laboratorio que diga en la Facultad de Ciencias Agrarias, laboratorio de suelos. Pregunta, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra? Ese laboratorio de suelos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, por poner un caso, ¿tiene algo que ver con esto? Los escucho. Pueden habilitar el micrófono, somos poquitos. A ver si hay alguien presente. Me parece que ellos lo encararían más por la parte orgánica, los microorganismos del suelo. Nosotros tendremos que ver los porcentajes que hay de lo que usted nombró, arena, áridos, tamaño de cada uno, el limo, la arcilla, y según eso ver qué Sí, tipo de Carlos, suelo. de acuerdo, está bien, está buena tu respuesta. Pero hay una primera y me parece que más evidente, hay una primera respuesta y me parece más evidente respecto a la profundidad a la que estamos hablando. ¿Se entiende o no? Profundidad respecto al nivel del suelo, hacia abajo. El estudio de suelos por ejemplo, de los agrónomos, ¿a qué profundidad llegaría? Más o menos. Más o menos. Hola. ¿Alguno despierto? Hay que alcance a las raíces de las plantas que vamos a utilizar, las plantaciones de vid, o de caña, o de tabaco, o lo que sea. Esa es la profundidad que necesitan, y por supuesto es material orgánico. Nuestra profundidad es desde la cota de fundación, desde donde apoya el cimiento para abajo, desde donde apoya el cimiento para abajo. O sea, mínimamente el 1,5 metros. Mínimamente el 1,5 metros de fundaciones muy livianas, hasta las 2, 3, 4, 5, 6 metros, que tengan impacto las fundaciones para edificaciones más pesadas y nosotros también más abajo, porque influye el suelo que está por debajo de la cota de fundación, porque sobre la apoya. Entonces nosotros estamos hablando de suelos que están desde 1,5 metros hasta 5, 6, 7, 8 metros debajo del tipo de fundación. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Algún ok? Sí, está clarito, profesor. Bueno, seguimos Profe, un ratito. disculpe, Sí, ¿cómo dijo para estructuras pesadas? ¿Cuánto es el análisis? no, contra más pesada es la estructura, ya lo vamos a ver en fundaciones, las fundaciones van a ser más grandes, más robustas, y habitualmente la cota de apoyo donde se apoyan pueden estar a 2 metros, 2,5 metros, 3 metros bajo el suelo. Entonces, a partir de ahí, de donde apoya el suelo, de donde apoya la estructura, es que vamos a hacer nuestros análisis. ¿De acuerdo? Entonces quedamos muy lejos de la capita superficial de humus y tierra negra que necesitan los ingenieros agrónomos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, continuamos un poquito más. El estudio del suelo, desde el punto de vista del comportamiento mecánico, se reconocen tres fases. La fase sólida, que es el grano del material obviamente dicho, esta piedrita. Esa es la fase sólida del terreno. También una fase líquida, que sería el contenido de agua o de líquido que puede estar entre los granos. Fase líquida. Y una fase gaseosa, que es el agua que puede haber quedado atrapada, pero una fase gaseosa que es el aire
que pueden haber quedado atrapados entre las piedras. Entonces tenemos las piedritas con fase sólida, con fase líquida, agua, con radicales gaseosos, y la fase gaseosa que es el aire que puede haber quedado atrapado. Recuerden que estamos aquí en un comportamiento mecánico ante cargas de impresión que afectan el estado del suelo. Entonces, bueno, de acuerdo a la análisis de cada suelo en particular, los sistemas de fases, hay varios análisis. Yo cuento uno solo, el resto está en la bibliografía, está acá en la bibliografía, acá está el material completo, acá está el material completo, en este caso de esta, ¿no? Acá está el material. Estos son los tamices. Estos son los tamices, que si te quisieran dar para separar los distintos grados. Acá está más detallado, acá está más detallado, el estudio exhaustivo. Bueno, por ejemplo, entonces, les decía, en base a los tipos de suelos se realizan los análisis correspondientes. Entonces, podríamos tener un volumen de sólido correspondiente a este, un volumen de agua correspondiente a esta fase líquida, y un volumen de aire correspondiente a esta fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, este es el volumen total y este es el volumen de vacíos. El volumen de vacíos. Entonces, tenemos muchos suelos, podemos observar varios índices matemáticos que representen a esa muestra de suelo el volumen de vacíos respecto al volumen total o al volumen de sólidos. Bueno, entonces decía, los análisis más detallados se realizan respecto a la fracción fina del suelo, a la fracción fina del suelo, que es la que tiene un comportamiento que difiere mucho de la situación normal cuando está integrado, cosa que bastante frecuente, en la vida útil de un suelo biológico. Cuando uno tiene 20, 30, 40 años que va a funcionar este elemento estructural acá. ¿Sí? En algún momento, el fino va a estar, puede estar saturado y su comportamiento mecánico varía mucho. Entonces, entre ellos se estudia mucho las propiedades plásticas, no las prácticas de los suelos de fracción fina. Entonces, ¿cómo se determina? Bueno, estos valores surgen unos índices. El índice de plasticidad es la referencia entre el límite líquido y el límite plano. Están detallados los documentos. Están detallados acá los documentos. ¿Sí? Incluso no hay que aprenderse nada de memoria. No hay que aprenderse nada de memoria. Aquí tenemos los diferentes estados. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos de acuerdo al porcentaje de humedad, más humedad esperado, límite líquido, límite plástico y límite de retracción del material. Esto hace que siempre este material supere este límite pase del estado sólido al estado semisólido. Este es un material que lo hemos ensayado, que ha sido ensayado, se han determinado con expresiones matemáticas que estaban ahí a continuación cuál es su límite de retracción, su límite plástico y su límite líquido. Obviamente, a medida que le
tiene más humedad, va corriéndose hacia acá, y este es el estado que puede tener un material con mucha fracción fina, con mucha arcilla y mucho limo, y cómo puede llegar a comportarse desde poca humedad hasta mucha humedad. Ustedes tengan en cuenta, primero, los ensayos laboratorios no son motivo de estudio, no van a ser laboratoristas. Existen, sabemos que lo hacen, pero no hay que aprenderlo. Recuerden que esto es el suelo a lo largo de su vida útil. Este es el comportamiento del suelo a lo largo de 20, 30, 40, 50 años. Si en algún momento esa estructura, dentro de 10, 15 años, tiene una humedad muy grande, y vamos a estar acá. ¿O qué tenemos que hacer para evitar eso? No es el problema la humedad del suelo cuando extraigo la muestra, ¿sí? Sino que ese suelo, ya estoy advirtiendo que si en algún momento por un accidente, por un derrame, porque llovió mucho, porque una represa se cortó, porque la edificación de al lado me tiró las aguas, porque se rompió una manguera, se descalzó un conducto de evacuación de líquidos industriales o cloacales, y llego a esta situación, ¿cómo será el comportamiento de la estructura? Siempre en la condición más desfavorable. Siempre en la condición desfavorable, que es el principio básico de la ingeniería. Prever y tratar de trabajar en la condición más desfavorable. Continuamos un ratito más. Siempre la fracción pi. Si supera el límite plástico, el material estará en estado plástico. Y si supera una humedad, un contenido de agua grande, superior, ese material estará en estado líquido. Y después estamos considerando el material del suelo. Fíjense que en este caso podría llegar a comportarse no agua, ese suelo, en estado líquido, si la condición de saturación de humedad fuera grande o alta, o permitiéramos que eso sucediera. Entonces, en ese caso, nuestro saldo de suelo, como elemento estructural, prácticamente no tendría resistencia. Entonces, esto está sorprendente que resultaría el tema de ese punto de vista. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Las preguntas. Sé que vamos un poquito rápido, pero nuestro establecimiento industrial, nuestra fábrica, y actualmente la casa que ustedes tienen para realizar. Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. Es muy importante que consulten, muy importante que consulten. No hay mucha oportunidad para consultar. ¿Qué importancia tiene esto? El industrial, ¿cómo vivir con esto? Es importante que consulten, por favor. Vean el material, pónganse en situación de ingenieros industriales, consulten cuando corresponda. ¿Hasta acá vamos bien? Al menos estoy con clases, pero bueno, sí, esta noche, esta tardecita, hago un resumencito y lo mando. Y el otro tema, no genera un link nuevo, te lo envío a vos para que también lo puedas utilizar, y con eso ingresan. Yo creo que, como siempre sucedió en la materia, la bibliografía es amplia, es mucha, en algún momento para rodeados, hay material que se superpone, hay material, por ejemplo, que es determinada presentación o video que por ahí tiene partes que no corresponden, bueno, las pasan. Rápidamente se van a dar cuenta ustedes de determinados temas que ya profundizan, ya no es un hecho nuestro. Por ejemplo, los detalles de los ensayos ya no es un tema nuestro.
de ensayo se usan, para qué, pero la metodología del ensayo, eso es competencia de un laboratorista. De todas maneras, está en documentos, pero vuelvo a repetir, no es bueno que estudien en orden ni se pretende que entiendan el 100% de todo el elemento. Esto es instrumental, Estamos camino a fundaciones. Bueno, esta parte me pareció interesante dentro de la cantidad de ensayos que se realizan para determinar las características de los suelos. Y puedo repetir, son muchísimos porque se requieren para muchísimas otras cuestiones, no solo para la cuestión de la fundación y los suelos. Una forma sencilla de identificar, en una muestra de suelo, que piensen que de un yacimiento de suelo le trae una muestra, o sea, se excava en una determinada profundidad, se extrae el material, necesitáramos determinar cuánto de ese material es fino o grueso, entonces se puede hacer un ensayo de dispersión, o sea, decantamiento, aplicando la ley de Stokes. Entonces, se pone una fuente de agua, se tira el material y ese material se va decantando de acuerdo a su granulometría. Entonces, en el fondo, a los 30 o 60 segundos ya se deposita la arena. Ya podemos medir. El estudio de ensayo ese, el volumen de total tengo la arena. Luego, después de más o menos de 15 y 5 minutos, se decanta el mismo. Incluso se muestra el laboratorista, hay un marcado porque muchas veces se reconoce por el color, y luego de horas se decantará la arcilla y luego quedará el agua. Entonces esto nos permitirá conocer el volumen de la muestra y su peso, que en esta muestra, qué parte es arena, qué parte es limo, qué parte es arcilla. Esa es una forma sencilla de determinar la distribución granulométrica de esta muestra. Y darnos una idea de qué tipo de suelo, en presencia de qué tipo de suelo estamos, y si ese suelo puede ser. Recordemos, ahora ya después de ver cada uno de los límites en particulares, que los suelos, excavo a determinada profundidad en un lugar, saco un volumen de material y bueno, está compuesto por distintas partes. No es casi nunca arcilla pura, limo puro o arena pura. Bueno, si fuera así sería sencillo, pero casi siempre lo que sucede es que hay una combinación de ellos. Estos ensayos, vuelvo a repetir, lo que tratan de determinar es la composición granulométrica de cada uno de ellos, porque eso impacta en la respuesta estructural, ¿no? Vuelvo a repetir nuevamente, la respuesta estructural respecto a las variaciones de humedad, contenido de agua, no varía mucho en la arena. Si tomamos el ejemplo nosotros de un cubo de arena seco o levemente húmedo y tratamos de ejercer tensiones de compresión, porque el suelo está sometido a tensiones de compresión. Tensión de compresión no va a variar sustancialmente. En cambio, para el caso de suelos finos, si la arcilla está dura, la conocerán ustedes, la arcilla dura es durísima, pero en condiciones de saturación, en condiciones que alguna vez de su vida útil puede llegar a tener, ese comportamiento va prácticamente a cero. Imagínense una estructura que está apoyada sobre prácticamente agua o un líquido por el estilo,
cómo se va a comportar. Esa es la idea. Bueno, continuamos un poquito más. Interesante, factible para realizar la formación. Bueno, continuando con el análisis, también en la tabla está. Entonces dijimos que los suelos son los suelos naturales que encontramos en los terrenos sobre los cuales queremos andar. Son una mezcla de algunos de los componentes vistos anteriormente. Por ejemplo, si el material fuera una grava ligeramente arenosa, de acuerdo a esta clasificación, debería tener un menos de 5% de arena. Si fuera una grava arenosa, entre el 5 y el 20% de arena. O sea, de esta manera podríamos hacer una clasificación elemental de suelo grueso. Para una muestra o una muestra de suelo grueso, podríamos buscar dentro de estos límites y ver la clasificación. Por ejemplo, podría ser una arena gravosa. Entonces ya tenemos una idea, no solo de la geometría, sino del comportamiento estructural del elemento en función de sus componentes. Bueno, ahora vemos dentro de la misma tabla la especificación de los suelos en base a su plasticidad. Recuerden que la plasticidad en estado plástico que va entre el límite plástico y el límite líquido. Estamos hablando de la fracción fina del suelo. Desde ese punto de vista, un suelo de baja plasticidad debería tener un límite líquido menor al 35%. Suelo fino de mediana plasticidad, un límite líquido entre el 35 y el 50%, exactamente. Por ejemplo, un suelo que vamos hacia la plasticidad, ¿no? Estamos dirigiéndonos en dirección a la plasticidad del suelo. Estamos dando en términos numéricos. Bueno, en ese caso, un suelo extremadamente de alta plasticidad tendría que hablar de un componente de límite líquido mayor al 90%. Bueno, esto nos permite ya encarar las mezclas de suelo con una terminología técnica más profunda. En ese caso, los suelos gruesos, desde los suelos gruesos hacia las gravas, hacia las arenas, de acuerdo a sus índices en los suelos EW, E de grava, W de correcto fuel y P de power sobre. Entonces estaríamos hablando de aquí de una grava bien graduada y una grava mal graduada. Graduado desde el punto de vista de que tenga todos los diámetros de terreno. Entonces vamos con una grava bien graduada, que sería un GW, a una grava más graduada, que sería GP, a una EV, que sería una grava limosa, M, M, y GC, una grava arcillosa, C de arcilla. Toda la terminología de lo que va a ingreso. Esta clasificación internacional nos permite ya hablar de lo que buscamos nosotros, del comportamiento estructural del suelo. Estructuralmente, cómo se comporta el suelo, ya no interesando
si es pura grava, pura arcilla, ¿no? Sino en función de cuánta grava, cuánta arcilla, qué comportamiento puede tener, ¿no? Entonces estamos en una grava bien graduada, grava más graduada, grava arenosa, grava arcillosa, arena bien graduada, arena más graduada, arena arenosa, arenosilla. Esto sigue siendo la mezcla del suelo con el componente de la arena que es más importante que el de la arcilla. A ver, para los ingenieros o estudiantes que estén acostumbrados o que estén esperando ver un método, un procedimiento, esto no va a ser así. No pretende la asignatura en esta parte, bajo ningún punto de vista, dar un método para hacer algo. Solamente los conceptos con los cuales debemos, como ingenieros industriales, conocer para poder interactuar con el eventual especialista en suelos, que puede ser un ingeniero, un geólogo que se especialice en esto. Hay muchos geólogos que se especializan en otra cosa, hay algunos pocos geólogos que se especializan en la parte estructural, o eventualmente el ingeniero civil o en construcciones, o el especialista en estos laboratorios. Entonces, tenemos que tener ese lenguaje común porque lo necesitamos, nos afecta, la estructura es nuestra, el proyecto es nuestro, y necesitamos que el proyecto se haga de la mejor forma posible. Para eso tenemos que participar, opinar y trabajar en esta etapa. Ustedes tengan en cuenta que por más que contratemos y paguemos el mejor estudio de suelo del mundo, él nunca va a saber qué tenemos dentro de la fábrica. Qué maquinaria, qué peso, qué vibraciones, qué componentes, qué dinámica, si ese layout cambió, si las cargas son móviles, si las cargas son vibratorias, si eventualmente va a haber rodado de vehículos, el funcionamiento del puente grúa. Todas esas son cosas nuestras que obviamente se tienen que complementar con esto. O sea, este no es un tema única y exclusivamente para el calculista o el especialista de suelo, porque él necesita como insumos los datos esos que le vamos a dar y juntos veremos la mejor manera de interactuarlo. De última, el especialista de suelo trabaja muy poco, me recomienda una grosería, una cosa súper dimensionada y no tiene sentido, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es velar por la economía de la estructura, de la fábrica, el emprendimiento industrial, de manera de lograr una presencia de una estructura que se adecue de la mejor manera posible a los suelos. Las fundaciones son elementos muy caros de la estructura, entonces su incidencia es importante. Es de mucho interés que el ingeniero industrial participe en esta parte, porque, bueno, podría llegar a ese caso que se dio, que se gastó una barbaridad, y así todo no funcionó. Y así todo fue sobredimensionada, y así todo no funcionó. Bueno, continuamos un rato más. El área es importante que estamos en la clasificación técnica de los suelos gruesos. En la diapositiva siguiente, el mismo análisis para encontrar a los suelos finos. Para los suelos finos, CL, arcilla de baja plasticidad, NL, mino de baja plasticidad. De acuerdo a los límites de índice que ya han sido previamente calculados en laboratorio, en el proyecto de laboratorio. Y seguimos descendiendo. Arcilla de baja plasticidad, mino de baja plasticidad, baja plasticidad. Recuerden que la alta plasticidad compite mucho en el comportamiento del suelo. Entonces, baja plasticidad es un cuadro fino, pero dentro de cuadros que tiene un comportamiento relativamente interesante. OL
riesgo se complica en el suelo. Si vamos hacia suelos más complicados hasta llegar a este caso a tener material orgánico, obviamente dicho que obviamente no es factible con la turba, que no es factible o que no es deseable para. Este material es muy común, la turba o material semiturba, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? Ustedes son ingenieros industriales, se tienen que preparar para trabajar no solo en Jujuy, no solo en Jujuy. Su título los habilita para trabajar en cualquier lugar del mundo, por eso tenemos la obligación de ver situaciones que algunos consideran que no son pertinentes para la provincia de Jujuy, pero su ámbito de aplicación es el mundo. Entonces, hay en lugares pantanosos, con restos milenarios de algas y árboles que se han con el tiempo descompuesto y hecho una masa tipo turba, que cuando está dura cuando está seca es dura, pero después ya presenta complicaciones muy grandes. También ahora recuerdo yo, situaciones que se referían los soldados que fueron a las Islas Malvinas, que este material tipo turba era muy común en allá, en esas situaciones, en las Malvinas. Bueno, continuamos un ratito más. La fundación. Muchas consultas aquí, unas consultas. Otro aspecto interesante del comportamiento del suelo es la socavación. La socavación es un fenómeno físico, se produce cuando el suelo pierde sustento. Tengan en cuenta que ahora nos estamos refiriendo a elementos estructurales, por ejemplo, como este camino, que suponemos estar trabajando apoyado de forma continua, no ya las pilas que venían de resistencia materiales que tenemos un apoyo y otro apoyo, y ahora aquí nos estamos hablando de elementos estructurales como cometa, pavimento, edificios, plateas, que suponemos que está apoyado, está 100% apoyado en el suelo. Cuando ese apoyo se pierde, ese elemento estructural que está previsto que trabajamos estructuralmente apoyado, evidentemente pierde el apoyo y ya no lo puede resistir porque no está diseñado para eso. Entonces, la socavación es la pérdida del apoyo del elemento estructural, en este caso el pavimento, y que evidentemente colapsa y provoca accidentes muy graves. En este caso, el sucedido que era bastante común, y teníamos una vuelta de tormenta aquí, he visto que el gobierno de agua estuvo por esa cañería, sin interferir con el elemento estructural, pero si esa vuelta de tormenta se tapó, se obstruyó, el volumen de agua es mayor al diseño, eso va a hacer que el agua en determinado momento tire todo el suelo, contaminado todo el suelo desaparezca, entonces el elemento estructural ya no tiene donde mejorar, y provocar el colapso. Y podría ser el caso de una socavación. Fíjense. Estos fenómenos de socavación son muy comunes en América Latina, sobre todo en la zona andina, tanto sea, ya vamos a ver, por pendientes, graves pendientes, no estamos en terreno plano, no estamos en terreno llano, las precipitaciones vienen de golpe, no están encausadas, no están estudiadas, no están previstas las obras de resguardo. Entonces, estos fenómenos de socavación de suelo, donde el suelo prácticamente es eliminado, es arrastrado, provoca un desastre irreparable en la estructura y, por supuesto, en las vidas humanas. Es muy común en la zona andina,
Perú, Bolivia, incluso Argentina, Colombia, todo este tipo de fenómenos que, bueno, tienen que ser anticipados por el ingeniero, evidentemente. Algo parecido. Muy importante la presencia del elemento agua accidental, no puede destruir si no está bien previsto, si no está bien analizado, si no está bien mantenido, si no está bien esperado, no se puede producir. ¿Sí? También, es muy común en toda Latinoamérica, producto de las pendientes, cuando tenemos muy pendientes, el deslizamiento. Esto lo vemos todos los días en las noticias y se produce cuando tenemos grandes pendientes en periodos de estabilidad o en periodos de seca o sin la... Y empalmando un poquito con la estabilidad que vimos en estática, esta es la componente horizontal del peso. Todos los análisis que habíamos hecho en estática y resistencia de materiales eran generalmente considerando la componente vertical del techo. En este caso, de planos inclinados, tiene una componente horizontal muy importante, es otra cara de la estabilidad o la estática, y tiene que ser tenida en cuenta, porque si no, ningún elemento estructural que fue calculado para una carga vertical va a resistir una carga horizontal. Ninguno, por más que esté tremendamente sobredimensionado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una pared y un muro de contención. ¿Sí? Uno está previsto para soportar cargas verticales y otro para cargas horizontales. Y bueno, y el tema es sustancialmente diferente. Ya algo de eso anticipamos cuando vimos las direcciones de las cargas, con los vientos y con los sismos, ¿no? La presencia de sismos son muy importantes. No pasa nada, pero en un momento, ese material empieza a fluir, empieza a colapsar, y producto de la pendiente y de inestabilidad del material, producto de la saturación del agua, entonces empieza a correr, ¿no? Estamos pensando en un volcán, ¿no? Estamos pensando en un volcán, ese es un caso típico, pero no el único. Entonces todo ese material se desmorona y todos los elementos de su cuerpo. La referencia, para los que no estuvieron atentos, fue el alud que se produjo en la localidad de Volcán hace unos años y que no es nuevo y que es frecuente y bueno, fíjense el nombre que tiene, Volcán, ¿no? Entonces, esas situaciones son bastante comunes, no solo en esa localidad, sino en varias localidades o zonas próximas, no solo de la provincia, y causan fenómenos terribles. Que se encuentran aquí, uno colapsa sobre el otro. Si fueran viviendas, uno rompe el otro hasta destruirse totalmente. Bueno, tenemos un cuento aquí. No sé, y en el caso, como usted dice, cuando no está prevista la cantidad de agua, lo bueno es que pasa mucho en maquetas nacionales, que llueve y se lleva la cubeta, digamos, el agua. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, como todo en ingeniería, hay una etapa de diseño que tiene que ser correcto. El diseño tiene que ser correcto. Parte del diseño es evaluar cuáles van a ser los volúmenes de agua que van a ir por esa alcantarilla, por ejemplo, en ese ejemplo. El cambio climático, por ejemplo, no favorece el tema porque los estudios históricos ya no tienen mucho sentido. Muchos años, cuando el cambio climático no era tan importante, se realizaban mediciones y estudios, cosas que hay que hacerlas. O sea, los aforos de los ríos, las mediciones del viento, de las presiones, los volúmenes de agua, hay que tener reparticiones instrumentales para que hagan los estudios históricos.
habitualmente nuestro país no tiene antecedentes de eso, o se han desmantelado, o si habían no se ha continuado. Son estudios que hacía la dirección hidráulica, por ejemplo, en el caso de Félix, ¿no? Y después se dejaron hacer, y al dejarse de hacer ya no se cuenta ni siquiera con información histórica, que es muy precaria, pero es algo. Entonces hay que hacer una corrección de la información histórica y de acuerdo al cambio climático y a las construcciones que se están haciendo, están previéndose hacer en la cuenca superior. Por ejemplo, si en la parte superior se va a hacer un barrio, un vivienda, ¿cómo va a afectar eso a la parte inferior? Son estudios bastante complicados, pero hay que hacerlo. Después hay que hacer un buen diseño, ingeniería, después hay que verificar que cuando se ejecute con la correcta, con la calidad requerida, con de acuerdo a los tiempos básicos y condiciones, que no se hagan cosas que no van. Y después el mantenimiento, ingeniero. El mantenimiento. Después, toda obra de ingeniería hay que mantener las cosas que son un poco propicios. También a realizar tareas programadas de mantenimiento y saber que con anterioridad a la época de precipitaciones hay que limpiar esa zona, hay que corregirla, hay que revisarla, hay que hacer daño. Y por ejemplo, para este caso, no todo el volumen es líquido, que aquí trae mucho sólido, eso tiene que estar contemplado en el diseño, y si está mal contemplado en el diseño, hay que mejorar las tareas de mantenimiento y prevención, y hay que tener las brigadas para que limpien las alcantarillas o los desagües de forma preventiva. Bueno, se hace de esa manera como todo en ingeniería. ¿Algo más? Sí. O la presencia de un suelo frío, sobre todo si en nuestra situación particular la posibilidad de regular el manejo del agua y la situación es muy compleja. Ese suelo prácticamente no va a tener valor soporte, por lo tanto, y llevando al extremo, simplificando tanto, por lo tanto, el valor soporte del suelo, o sea, su tensión admisible va a ser muy baja. Por lo tanto, si tuviéramos que dimensionar, despejar un área que es excesivamente grande, muy costosa, y eficaz en el punto de vista ingeniería. De los suelos, del suelo, vamos a tratar de simplificarlo, dando la fundación y tratar de determinar su valor soporte, o sea, qué tensión resiste. Ya hay una resistencia material que si la tensión que se resiste poca, el área que se requiere es mucho. Y como el objetivo del industrial es la fábrica en sí, lo que necesita es que el volumen y el costo de esa fábrica sea razonable. Si no, el rendimiento seguramente no tendrá efecto. ¿Algo más? Bueno, le dejé algunas preguntas del año pasado que me parecieron interesantes. Bueno, repetir, está todo en la grabación, ¿no? Hasta comentarios y preguntas de años anteriores de colegas de ustedes que hicieron una serie de comentarios y observaciones bastante buenas. Bueno, a ver, hasta aquí, cómo vamos, cómo lo vemos, qué se va entendiendo, qué no se va entendiendo. No me preocupa tanto el video, porque el video lo tienen, está entero, lo pueden revisar las veces que quieran, ¿sí? El principal interés es que estemos en tema. Dudas, consultas, comentarios, observaciones. Miren, la mano viene así. La mano viene así.
todo lo que podamos avanzar ahora les va a facilitar tremendamente preparar la materia. Tremendamente preparar la materia. Ese es el objetivo, para que rindan el examen final. No participar, no involucrarse, no preguntar, no interesarse, y bueno, necesariamente les va a hacer que les cueste días y días después tratar de ubicarse en el tema. Entonces, aquí el objetivo mío como docente es tratar de que se pueda captar el espíritu general de la bibliografía, que es amplia, que nos desborda, que no tiene límites, encauzarla, de manera de que el tiempo a ustedes les rinda más y cuando tengan que estudiar sea casi un repaso y no estudiar de cero. Bueno, los escucho. Un pequeño comentario. Estamos diciendo que los ensayos de suelos los hacemos extrayendo material. Bueno, eso tiene un límite. Primero porque extraer el material compramos un lote donde vamos a hacer la fábrica. Bien, abajo de donde tenemos previsto hacer la fábrica, tomamos muestras. Bueno, primero, las muestras las tiene que tomar un especialista. No es un tema barato. Después, las muestras deben ser representativas de la estructura. Y bueno, pero si la estructura no la tengo, ¿cómo que no tengo la estructura? Claro, la estructura no la tengo porque no tengo el suelo, entonces no tengo la fundación, por lo tanto no tengo la estructura. Entonces, ¿cuánto pesa? Y no sé cuánto pesa. Ah, pero entonces, ¿dónde empiezo? Y como todo en ingeniería, en construcciones, tenemos que empezar tentativamente. No es un camino lineal, y una variable depende de la otra, sin embargo, no nos podemos paralizar con eso. Tomar las muestras de suelo y analizarlas es caro. No es económico, es caro. Además, cada vez que tomamos una muestra, estamos removiendo el suelo, lo estamos descompactando. O sea, estamos afectando el comportamiento de la estructura que estaría por encima. Entonces, no es un tema sencillo. Determinar al mínimo costo, con el mínimo movimiento posible, la realidad del suelo, con equilibrio, sin que se nos desfase los costos, no es fácil. Casi nunca ha sucedido, pocas veces ha sucedido, que una estructura no se construya por un mal suelo. Es una excepción poco común, poco frecuente. Hay muchas soluciones ingenieriles para construir en suelos malos. Lo que pasa es que son excesivamente caras. Una es cambiar todo el suelo. Ahora, ¿qué proyecto lo resiste? Y prácticamente ninguno. Lo que sí podría resultar de esta situación es que a raíz de que en una parte del terreno encontremos un mal suelo, correrlo hacia otro lado. Ustedes tengan en cuenta que el principio fundamental del estudio de suelo parte de la simplificación de que la Tierra es horizontal y por procesos geológicos de mucha antigüedad que sucedieron hace miles de millones de años, se va asentando distintas capas de distintas tierras, gravas, arcillas, se van asentando más o menos en capas horizontales durante miles y millones de años. O sea, la simplificación, que no siempre es real, después tendré que ver si es real en mi terreno o no, es que hay capas de distinto material con perfil horizontal en terrenos normales que no hayan sido antes tocados por el hombre. Si fueron tocados por el hombre o ahí quedó un curso natural de un río, chau, se acabó todo, ¿no? Pero en líneas generales,
el principio básico es ese, entonces bajo ese principio, excavar hasta atravesar las distintas capas y sacar un poquito de material de cada capa, parece bastante razonable. Si hay 3 capas que se identifican por el color, por el olor, los especialistas lo conocen, en un pozo donde cabe una persona, con el riesgo que significa. Esta es una de las actividades más riesgosas y más mortales de la construcción, ¿no? Más riesgosa y más mortal de la construcción. Sucedió acá hace un par de años y murieron 4 o 5 personas porque se derrumbó el pozo y chavo, a los 2 minutos no hay nadie vivo. Entonces, identificar las capas, extraer un poquito de ese material de cada capa, llevarlo al laboratorio y hacer los ensayos. Bajo esa hipótesis simplificadora, los estudios de suelo y las capas horizontales andan más o menos bien. Cuando las capas son oblicuas, que puede suceder, o no son uniformes, o están cortadas, ahí se complica bastante. Porque el principio básico es que en una superficie, un suelo, el suelo de un pozo es muy parecido al suelo del pozo que está cerca. Esa es una hipótesis simplificadora que no siempre se cumple. Yo tomo una muestra de suelo acá en la suposición de que a 4 metros existe el mismo perfil de suelo y a otros 5 metros existe el mismo perfil de suelo porque no puedo mover todo el suelo. Entonces, bueno, son muchas las hipótesis que hay que ver que se cumplan. Bueno, ¿dudas, consultas? ¿Nadie despierto? Bueno, continuamos. Sobre el punto de vista nuestro, un punto sensato a eso. Por ejemplo, si ponemos la otra, 4, 5, 6, 7 metros, existe. ¿Usted ha hecho para definir el nivel freático? Y no la escuché. Bien, bueno, se pueden hacer obras de drenaje. Ya estamos hablando de ingeniería de precisión, pero por ejemplo, a ver, supongamos que tenés una pendiente, ¿no? Supongamos que tenés una pendiente. Y tu construcción la tenés que hacer acá. ¿No? Entonces todo el agua de lluvia te va a venir. Supongamos que ese es el diseño que vos trabajás con. Aquí, en la parte anterior, por ejemplo, se pueden hacer pozos con piedras grandes, de manera que el agua viene para acá, el agua se meta en esas obras de drenaje, obviamente después tiene que haber cañerías, tiene que buscar ese agua al río, sea. O sea, una obra de ingeniería que intercepte los flujos de agua, por ejemplo, debido a la lluvia, y no deje que lleguen a la construcción. Por ejemplo, a ver, todo se puede hacer, lo que pasa es que en algunas cosas son más complicadas que otras, pero por ejemplo, ¿cuáles son las medidas elementales que se toman en una vivienda chiquita, en la construcción chica, para evitar el efecto de que tus fundaciones, tus cimientos sean afectados por el agua? Y bueno, por ejemplo, el ángulo del techo que sea lo más grande posible, poner canaleta, hacer una barrera perimetral, son todas pequeñas medidas habituales en la construcción clásica, de manera de proteger el suelo sobre el que está apoyado tu fundación. Vos necesitas proteger el suelo sobre el que está apoyado tu fundación. Entonces, alejas la posibilidad de que ese suelo se sature. Por ejemplo,
una recomendación típica que yo hago mucho, una recomendación típica elemental y básica, es, por ejemplo, en la parte exterior del edificio, no dejar cañones de agua. Cañones de agua que en algún momento, ese caño se rompe, esa camina alguien en algún momento la deja abierta, eso corre esa agua afecta y ablanda el suelo, y ese suelo blando hace que la fundación que está apoyada sobre él no lo pueda soportar y todo el edificio, la construcción se agrieta, cede y hasta se puede llegar a caer. Por ejemplo, en el diseño, en la ubicación, supongamos que tenemos un terreno, ya está el terreno, supongamos, y querramos ver la ubicación dentro de ese terreno más conveniente desde este punto de vista, desde el punto de vista estructural, de nuestra fábrica, de nuestra construcción, y podríamos analizar las curvas de nivel. Y de acuerdo a las curvas de nivel, ubicar nuestra construcción no en un pozo, que si no vamos a tener que hacer obras complementarias para evitar la incidencia del agua en nuestra construcción. Esas obras se pueden hacer, se pueden recurrir a bombas y de algún tipo, pero debemos pensar que eso tiene que estar funcionando y mantenido durante 30, 40, 50 años. Y si no tenemos cultura de prevención, de mantenimiento, si no tenemos el personal técnico o la rigurosidad en la cosa que eso deja de cara, cuántas de esas perforaciones y dónde las vamos a hacer. Y en eso debemos participar. Porque si yo fuera parte del estudio suelo y haría pozos por todos lados, y el estudio sería carísimo y no sé si sería redituable para todos. Entonces en eso debe participar el tipo de exploraciones y elementos con los cuales se van a determinar las características físicas químicas del suelo, y tienen que participar ustedes porque son parte integrante del proyecto. Ustedes piensen, desde un punto de vista nada más, de que donde se excava para extraer una muestra, se altera el suelo, ese suelo ya pierde. Se dice que todo suelo próximo cercano, es parecido al anterior. O sea, si yo tengo un suelo en un sector, supongo en principio que un par de metros para acá a la redonda, el suelo será la situación es esta. El suelo tiene influencia en la fundación. Cuando va a estar apoyada arriba no me interesa. Es lo que va a sacar me interesa. Si aquí ya voy a hacer la fundación y lo que pasa por debajo. Otra situación interesante, es decir, muy bien, generalmente cuando tengo la oportunidad de hacer las excavaciones para el retiro del monstruo del suelo, aprovecho para estudiar la situación de la napa freática, ya que hago un pozo semejante. Tengo que tener en cuenta de que la época del año donde hago esa excavación no es la más desfavorable respecto a la saturación del agua. Por ejemplo, no voy a poder hacer un pozo para retirar material en enero, en plena época de lluvias. Posiblemente, supongamos, la haré en septiembre, supongamos. Ahora, esa muestra no está en las peores condiciones, porque lo estamos realizando en una época seca. Por eso, los ensayos laboratorios tienen que someter a condiciones de saturación ese suelo.
y eso es la cantidad de ensayos y elementos de laboratorio que hay que hacer, porque ese suelo no está en las peores condiciones, ¿sí? Porque lo ha extraído en una época factible. Lo mismo que seguramente en la excavación de suelo eso posiblemente no encuentren napa freática, pero no es porque no exista, sino que por la época del año la napa freática está definida. Esa napa freática hay que ver que a los 2, 3, 4, 5 metros desde el nivel superior hasta donde habitualmente se encuentra. Eso lo hace el técnico de marcas, de rastros de humedad en el suelo y puede darse cuenta, ¿sí? Si yo una excavación en septiembre y la napa freática está a 6 metros, bueno, lo que interesa es en la época más desfavorable, supongamos la plena época de lluvia, hasta que el estrato llegó. Y cómo afectó el suelo a ese nivel, y si eso va a afectar a mi fundación que está próxima. Vuelvo a repetir, el terreno de la Facultad de Ingeniería, del grupo de aulas que está en proximidad a la calle Martiarena, hay mucho material para lectura, no se agobie. Hay mucho material redundante, hay algunas partes, ya se van a dar cuenta ustedes, que no tienen nada que ver con nosotros. No tuve tiempo de cortar o recortar el documento. Hay partes que tienen una profundidad que a nosotros no nos interesa porque estamos estudiando la relación con la fundación. El suelo para la fundación, no el suelo como material de estudio, no el suelo como geólogos, ni como laboratoristas. Los videos están interesantes, algunos para verlos recorridos. Hay partes que nos exceden o que no nos interesan, pero les recomiendo que vean material, analicen, estudien y anoten las dudas y consultas para las próximas reuniones que tengamos, que en principio seguramente será el miércoles a la tarde. A ver. No, ustedes saben que ya lo hemos comentado varias veces, no tenemos docentes de esta materia. Estamos dando todo de oficio, somos docentes todo de estática, de material. Los temas no son complicados, no son inentendibles, son bastante pensados, se entienden. Usted hay que contextualizarlo, porque es muy bien, yo como ingeniero industrial, ¿con qué participo? ¿Cómo sumo? ¿Qué hago? ¿Qué postura tomo? No la del geólogo, no la del ingeniero civil, no la del albañil, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, ¿alguien quedó vivo? ¿Alguien quedó vivo? Por chat. Sí, adelante. Puede ser. Ajá. Ah, bueno, buena idea. Gracias. Bueno, ¿algo se entendió o no? Bueno, yo, bien. No, también, yo, digamos, vuelvo a repetir, digamos, es pesado, es difícil ubicarse, no es lo mismo el que escuchó que el que no escuchó. El que escuchó cuando tenga que estudiar ya va a saber lo poquito que tiene que estudiar, a dónde se tiene que dirigir,
que no escuchó nada y se va a tener que chupar toda la documentación y no sé si no se va a perder. Entonces, mi pequeña recomendación es, escuchen rápidamente, vean los videos rápidamente, muy por arriba, sin detalles, sin profundizar, sin acordarse de memoria, y preparen las preguntas para la clase que viene. Ustedes ya vieron el año pasado cómo varios preguntaron cosas y eso da pie a que uno explique. Si no tengo la pregunta, no tengo dónde encajarlo, o tal vez estoy contestando cosas que ya saben, o cosas intrascendentes. Lo bueno es trabajar sobre la consulta, sobre la duda, sobre cómo impacta esto en el desempeño futuro profesional de ustedes. Digamos. Bueno, micrófono, chat. Aprovechen, no queda mucho, no queda mucho. Terminamos muy tarde. En este esquema no hay consultas para los exámenes. Ya la semana que viene tenemos examen, nosotros estamos con clase. Así que ese esquema típico de que a algunos les estaba cómodo, que no veo nada durante el año y después ando molestando al profe para que me explique la materia completa, no existe acá. Las consultas son durante el año, durante el cursado y bueno, por eso tienen todo el material disponible para que lo revean y después a rendir. Vamos a tratar de, si todo sale bien, hacer 2 clases de suelo, 2 de fundaciones y una pequeña evaluación, aunque sea para que ustedes entren en el tema. Bueno, ninguna duda, ninguna consulta, pero qué genio que soy. Sugerencia, acotación, comentario. Esto que explicamos acá es de todos los días, ustedes tal vez no se den cuenta, pero cuando salgan y vean una vereda hundida, un cordón cuneta que no coincide con el otro, un pavimento que esté roto, y bueno, esto es de todos los días. Está en cuestión de adquirir los conocimientos elementales y después tratar de ver la realidad que la vemos en la calle todos los días. Es cuestión de prestar un poquito de atención, ponerle un poco de ganas. Bueno, dudas, consultas, por chat o por micrófono. Es un auto. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos veremos creo que está previsto para el jueves. Sí, jueves. Ya les adelanté la fecha. Por favor, el tiempo es poco, están muy juntitas, traten de aprovechar lo máximo posible. Habitualmente todos los años digo lo siguiente, con la pandemia se trastornó un poco. Esta materia es difícil de regularizar, es muy pesada. Ahora, no es tan difícil de rendir, porque después de sufrir todo esto durante el cuatrimestre, están bastante bien preparados por un examen final. Entonces, habitualmente, lo general es que estas materias, si las siguen y sobreviven al dictado, quedan bastante bien preparados para el examen final. Cuando teníamos presencial, podíamos además hacer promoción y varios optaron por promoción y fue bien. Desgraciadamente con la virtualidad no se puede. Así que bueno, sí, es pesada, hay mucho material, pero les aseguro que atendiendo un poco y entendiendo, después el examen final es muy parecido y los conceptos son los mismos y no hay mayor grado de profundidad que ese. Bueno, si no hay más dudas, consultas, nos desconectamos hasta el jueves. No, hasta el jueves, profesor.
Hasta luego, Carlos.